sea, habla de Betsaida, ¿no? Sí, 8:22 al 29, al Yo la 26. tengo, Sí. yo la tengo, le dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, como los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, se le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. ¿Eso dónde lo hizo? En Betsaida. En Betsaida. Ok. Ahora fíjense en Mateo 11:21. Yo lo tengo. Ya lo tengo. 11:21. Las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los Lo tengo, maestro. ustedes. A ver, Fer, léelo de nuevo, porfa. Léelo de nuevo. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues, si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, sí. O sea, no se arrepintieron, ¿sí? En Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín. Sí. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, era una advertencia, ¿no? Sí. Porque había pecado. O sea, a pesar de las visitas de Jesús, la gente no se arrepintió. Pero siempre hay un remanente, ¿sí? Y ahí estaban, o sea, Andrés, Pedro y Felipe, ¿no? O sea, por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios, ¿no? Es como, si dijéramos aquí en Tampico, ¿no? O en Madero, o en Altamira, ¿no? O sea, pues yo no voy a una colonia de esa porque ahí no, ahí está bien difícil, ¿no? Hay mucha delincuencia, hay mucho esto, muy el otro, ¿no? Jesús iba a esos lugares, ¿sí? Jesús iba a esos lugares. O sea, había pecado, ¿no? Había todo eso. Es que nosotros no tenemos por qué hacer acepciones, ¿no? Ahora sí que de lugares, ¿no? Para ir y predicarles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es para todos, ¿no? Ahora vean el 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿verdad? O sea, Felipe lleva las buenas nuevas, ¿sí? A Natanael y le dice, hemos hallado. También vemos aquí cómo la humildad y lo pluraliza. O sea, no he hallado, dice, hemos hallado. Y menciona a Moisés, ¿sí? Menciona a Moisés. Y aquí vemos que Felipe recibió la invitación de Jesús, ¿sí? Pero, o sea, no se queda con esa invitación él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No quedarnos con esa invitación. Él va y busca a Natanael, ¿sí? O sea, Natanael en hebreo significa don de Dios o Dios ha dado. Eso significa. Natanael, ¿cuál fue la primera?
quiere decir Don de Dios o Dios ha dado. ajá. Natanael fue uno de los 12 apóstoles. Unos buscan Mateo 10. Otros buscan Mateo 10, ¿qué? Ya lo tengo, Mateo 10. ahorita espérenme tantito. Ok. Otros buscan Marcos 3. Ya lo tengo yo, Marcos 3. A ver, espérenme tantito. Pero no Nada más lo ubíquense ahí, tranquilos, tranquilos. No se me desesperen. Entonces me desespero porque de repente me... Y Lucas 6, 12. ¿Ya los anotaron? Sí. Sí. Ya. Ok. ¿Y Marcos, O sea, a ver, Marcos qué? a ver. Un ¿Marcos momento. 3 qué? A ver, ¿quién Mateo. tiene Mateo? Yo, Gina. Gina, Mateo. Ujú. Vete Ajá. directamente, Gina, al versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles, directamente. 2. Ajá. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ok, ¿lo escucharon todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. vamos a Marcos. Marcos 3. Marcos, 3. les dije 3. 3, 13. Sí. 3, Sí. 13. Permíteme tantito. 13 a 19. Ajá, del 16. ¿El 3, 3, 13 al 19 o del Bueno, pon 16? desde el 15, desde el 15. 3, 15, ahí, dale. Ok. El 15 en adelante. Y les ¿Qué daré, dice? sí. Y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Ajá. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok. En la Reina Valera, ¿quién la tiene? Ahí en Marcos. ¿Yo? 3:15, sí. A ver. A ver. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Boanerges, esto Sí. es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así es. Lucas. Lucas 6. Lucas 6:14.
O bueno, desde donde dice y escogió a 12 de ellos. Ahí para adelante. 12, ¿Quién no está leyendo? 13. Pero tienes tu micrófono, Eduardo. Yep. Ok. Sí. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogiendo a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ujú. ¿En dónde ven a Natanael? No, Bartolomé. O sea, Natanael es Bartolomé. ah, Bartolomé. Sí. Es que, por ejemplo, sí, ya lo anotaron. Pastor, sí, una pregunta. ¿Por qué dice en la Reina Valera Jacobo y en la traducción viviente, ¿cómo Ajá. es? Sebastián o Santiago. Santiago? Santiago. Sí, Ah. porque Es eran igual, ¿no? sobrenombres. Eran sobrenombres. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo. En Lucas, ustedes van a encontrar a 2 Judas. ajá. Sí. A Judas Iscariote, que era el tesorero, el que entregó a Jesús, y el otro es el Judas. Judas. Ahora váyanse a Marcos. Judas Tadeo, ¿no, Poncho? Exactamente. Ahí es Tadeo. Sí, Tadeo. Pero uno ¿Sí? de ellos Ya no decía, menciona a Judas como Judas, lo menciona como Tadeo. decía ¿Sí? Leveo, su sobrenombre es Tadeo. Así es. Entonces acá en Mateo, o sea, le llama Alfeo Leveo, sobrenombre Tadeo. ¿Sí? O sea, son sobrenombres y las otras versiones los traen así. ¿Sí, Candy? En otra viene Judas, hijo de Sí, Santiago. pastor, gracias. Así es. Sí. Entonces, en algunas cosas hay que escudriñar, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que leer algunos otros libros que nos pueden dar referencias, ¿verdad? Dar referencias para poderle entender, ¿sí? Ok, entonces queda claro. Entonces, Sí, pastor, gracias. Natanael era Bartolomé, también llamado Bartolomé, ¿sí? Entonces, Felipe, aquí les hemos hallado porque eran israelitas, ¿no? Ellos eran israelitas. Entonces, ellos esperaban al Mesías, ¿sí? Al Mesías. Aquí vemos, fíjense bien, estoy viendo aquí que Felipe le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Eso quiere decir que estaban bien instruidos en la ley, en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, y que sabían, o sea, que había de llegar el Mesías, ¿no? Pero dice, y Jesús, hijo de José de Nazaret, ¿sí? Y por eso, allí en su Biblia, ya, en su Biblia dice, Natanael, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, estaba muy subestimado, ¿no? O sea, Natanael por eso dice, a ver, espérame, pues explícame, ¿no? Sí. O sea, pero la gran ventaja es que Felipe conocía las escrituras del antiguo pacto, ¿no? O sea, su mente estaba preparada, su mente estaba receptiva, ¿sí? Para recibir esa luz del evangelio. Y a veces encontramos personas así, ¿no? O sea, al decir Jesús procedía de Nazaret, o sea, Felipe expresaba el lugar donde Jesús había pasado la mayor parte de su vida, ¿va? Con sus padres, ¿sí? De hecho, era donde vivían María y José antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces,
¿puede salir algo bueno de ahí? ¿Sí? ¿Puede salir algo bueno? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué era tan despreciable Nazaret? ¿Sí? O sea, lo primero, porque era un lugar o su posición geográfica, ¿sí? Estaba aislada del resto de Israel. Por eso la pregunta de Natanael, bueno, pues qué bueno podrá salir de ahí, ¿no? Como no quiero mencionar a nadie en alguna ciudad o algún pueblo, ¿verdad? Pero algo bueno, ¿no? Me acuerdo que, que cuando estaba en el tecnológico íbamos a un ejido que se llama Salsipuedes. Imagínense, y así le hacía honor a su nombre porque estaba duro para llegar y duro para salir, ¿no? Sí, y recuerdo mucho, ¿no? Y como dijimos ahorita, ¿podrá salir algo bueno de ahí, de ese ejido? Bueno, pues sí, sí. O sea, aquí estaba diciendo eso, ¿no? Pero otra de las cosas es que en el Antiguo Testamento no se menciona Nazaret, ¿sí? No se menciona Nazaret, ni aún en los libros apócrifos tampoco los mencionan, ¿no? Entonces había una razón muy fuerte de preguntar, ¿cómo que de Nazaret? ¿Sí? ¿Cómo que de Nazaret? ¿No? Entonces, aquí lo que vemos en él, ¿sí? Que Felipe le dice así, le dice, ven y ve. O sea, déjate de argumentos, o sea, ven y ve. Y eso es lo que a veces le tenemos que decir a las personas, mira, mejor acércate a una célula. O sea, si quieres conocer, si quieres preguntar, porque las células son para eso, ¿no? O sea, en la iglesia es difícil, o sea, abrir una sesión de preguntas porque no terminaríamos. Pero una célula es para eso, ¿verdad? Igual el Instituto Enviados es para eso, para, pues despejar dudas. Entonces, él está diciendo, sí, anda, ve. O sea, no le dice, o sea, no le dice anda y ve, le dice ven y ve. Tú no, cuando una persona la invitas a la célula o a la congregación, no le dices, agarra un taxi y vete. Regularmente tú vas por ella y la llevas, ¿no? Y luego la regresas, le enseñas el camino, ¿sí? Así estaba haciendo este, Felipe, ¿sí? O sea, aquí lo que queremos decir es que, como si le estuviera diciendo, yo te voy a acompañar porque estaba muy escéptico, ¿no? Natanael de que, pues Jesús de Nazaret, ¿sí? La Biblia habla y se habría de llamar Nazareno, ¿sí? Y así es como se conoce, Jesús de Nazaret, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Solamente decir, ¿verdad? Que le decía, ven y comprueba por ti mismo si hay algo, Ajá. si salió algo bueno de Nazaret, ¿no? Para que él mismo, al conocer a Jesús, viera que sí había salido algo bueno, ¿verdad? Para que viera que había salido algo bueno, pues sí, sí, claro, pues era Buenísimo. el Mesías, ¿no? O sea, el que había de venir, ¿no? Pero luego Natanael se queda súper sorprendido, o sea, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ¿verdad? Sí. Y me imagino que los ojos fijos de Jesús, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo, miren lo que le está diciendo, ¿sí? Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿sí? Primeramente, hay que ver lo que está diciendo Jesús. No hay engaño. No le está diciendo en quien no hay pecado, ¿eh? O sea, son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, no hay engaño. O sea, no lo está adulando, sino para que dar a entender Jesús de que era un hombre sincero, era un hombre genuino, ¿sí? O sea, no había hipocresía, no había ni duplicidad. O sea, y en aquel tiempo en Israel, era algo bueno entre los judíos. O sea, se distinguía ese tipo de gente, ¿sí? Pero siempre hay que leer bien,
O sea, hay que leer bien. Y hay que separar a veces las comas de los puntos, ¿verdad? De lo que le está diciendo. No hay engaño. No le está diciendo que no hay pecado. ¿Sí? O sea, porque entonces iría contra Romanos 3:23. ¿Sí? O sea, ¿qué dice Romanos 3:23? Ya todos se lo saben. ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la De la gloria de Dios, ¿no? Por eso él le dice, no hay engaño. ¿Sí? Entonces a veces tenemos que tener cuidado con todos los comas y con todo el contexto, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Y refiriéndome a eso, va, de que a veces en las lecturas, o sea, tenemos que, o sea, si tenemos que a veces consultar, pero saber dónde, ¿no? Porque a veces el internet nos da cosas que no están relacionadas con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay algunas que son opiniones, ¿sí? Como la vez pasada que comentábamos aquí de que este género sale con ayuno y oración, ¿verdad? Y por ahí Mario comentaba que se refería a lo de la fe, ¿verdad? De la incredulidad. No sé si recuerdan. Sí, ya no tuvimos chance, ya fue al último. Aquí es algo muy importante que tenemos que ver, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que ver el contexto de las cosas. Es importante ver el contexto de las cosas porque nos da la idea. O sea, Jesús sí estaba hablando de la incredulidad, pero ahí en Mateo 17, ahí se los digo rapidito, 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará y nada os será imposible. Pero, y digo la palabra pero, ¿sí? Es punto y seguido. Pero este género, ¿a qué se está refiriendo? Demonios o pecados. A los demonios, ¿sí? O sea, ¿qué es un contexto? Es una circunstancia social, cultural, o sea, lo que está sucediendo. Y aquí dice punto, o sea, hay que saber que es un punto y seguido, un punto y aparte, ¿sí? O sea, todo esto está bien porque sí. O sea, yo preguntaría, ¿los discípulos no tenían fe? O sea, sí tenían fe en Jesús, por eso le seguían, ¿no? Pero les faltaba esa fe en el poder de Jesús. Pero también, por eso dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tenían que orar más, ¿sí? O sea, tenían que orar más. O sea, está hablando, o sea, para echar esos demonios, ¿sí? Y luego dice, y el ayuno, ¿verdad? En el original no viene el ayuno, nada más viene la oración. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Una, la fe, pero la otra, prepárate en oración. O sea, yo no puedo ir a hacer una liberación, porque aquí era una liberación, ¿sí? O sea, sin hacer oración. La oración, o sea, si tú oras, hay fe o no. Entonces, prepárense más en la oración, ¿verdad? Sobre todo en lo que iban a hacer como esto, que no pudieron hacerlo. No era que no tuvieran, que no le creyeran a Jesús, pero necesitaban orar más, ¿sí? Necesitaban, acuérdense que se quedaron dormidos cuando Jesús estaba orando, ¿sí? Entonces, esto es lo que les dice aquí en Mateo 17. Acá en Marcos 9, ¿sí? Ya nomás espérenme tantito, ya no se los alcancé a decir. ¿Sí? En Marcos 9, ¿sí? Igual dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
Pero Jesús tomándole la mano le enderezó, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno, ¿va? O sea, todo va acompañado, o sea, de la fe, pero en este caso, o sea, se estaba refiriendo y algunos comentaristas bíblicos mencionan que hay unos espíritus, o sea, que son más fuertes que otros, ¿va? Y no los voy a mencionar aquí porque no hay tiempo, pero eso se refiere. Entonces, hay que entender el contexto, o sea, hay que leer el contexto de las cosas, ¿sí? Para poderle a veces entender. Ahora, hay muchos comentarios de diferentes, ¿sí? O sea, personas que lo perciben de una manera, ¿no? Otros de otra manera. Pero en sí, o sea, muchos coinciden en que sí, y sí, porque le está diciendo generación de incrédulos, generación, o sea, que no creían, ¿verdad? Pero también lo está diciendo en un momento dado a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y después acá parte en la casa a los discípulos, ya no en público, o sea, les dice esto, ¿no? Pero sí se refiere a la oración también, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. Pero ese es otro tema, otras cosas, eso no. O sea, nada más por referencia a lo que tú comentaste, Candy, ¿te acuerdas? En esa ocasión. ¿Ok? Y también, Bueno, ¿alguna duda? también aquí me llama la atención que la forma en como lo que estabas comentando, cómo se evangelizaba, ¿no? Que, Ajá. por ejemplo, mi líder, ella nos comentó que, pues, cuando estaba en el mundo, siempre le querían compartir y ella así como, ay Dios, pero que cuando tenía un problema muy fuerte en su vida, pues no quería nada a la iglesia. Y una amiga le dijo, oye, te invito a que vayas a leer un libro conmigo. Y ella fue porque era un libro, pero no le dijo que el libro, y era la Biblia, lo que comentas, ¿no? De la célula, como dice ahí, ven y mira, ¿no? Y No sé ve, cómo, ven y ve. ven y ve. Ven y ve. Y ella fue y ahí Dios la tocó, pero fue porque iba a leer un libro, pero no le dijo qué libro, ¿no? Entonces Sí, también eso que no siempre a las personas podemos llegarles como pues muy directos, ¿no? Porque a lo mejor rechazan y hay otras formas, ¿verdad? sí, Que vayan y vean también cómo es. claro, claro, claro. Quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes ya lleva 20 personas evangelizadas? ¿Nora? ¿Quién más? Yo parece que no he contabilizado, pero sí ya tengo varios. ¿15? Yo no los he contado, Poncho, pero sí son arriba de 15. ¿De 15? Ok, Sí, son. Mario y Nora. Mario y Nora. Yo también, yo creo que sí ya completo los 15. ¿Ya? Digo más de 10, 15. 10. 10 Ángel. Gloria a Dios. O sea, 15 tú, Mario. Esta Isela aparte, ¿va? O los juntos. ¿Juntos? No, aparte. Maestro, que les Aparte. hemos hablado de Híjole, Evangelio. están duros. Eduardo, ¿cuántos? ¿15? 10. 10. Ángel 10, ¿verdad? También dijiste, Ángel 10, ¿verdad? Ok, ok. 5. Uno. Maestro, yo llevaba, Quedamos en los de 10. maestro, Sí. yo llevaba como 11. Y luego. Ya, uno ya se fue, ya se nos Ok. adelantó. Pero ahí están, ¿no? Sí, Los los otros. otros sí. Ok. Ok, miren. La próxima semana les voy a dar la fecha ¿cómo se llama? Del Museo Humano, para que lo compartan también y ellos se vayan programando para esa fecha. Es casi seguro que va a ser un viernes, en noviembre. ¿Eso es presencial? ¿El museo? Oh, sí, sí, sí. Va a ser ahí en Aguaviva. Ok. El museo va a ser ahí en Aguaviva. Yo creo que estará empezando, no sé, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Esperemos que ya estemos en semáforo verde, esperemos, ¿verdad?
para que no haya mucha complicación. Y de hecho es por grupos de 10 personas que van entrando. Ya yo creo que, miren, yo no sé si en el transcurso de este cuatrimestre haya la oportunidad de un día podernos ver. Yo sé que Candy no puede, ¿verdad? Pero a lo mejor lo haríamos por Zoom, ¿verdad? Pero porque sí necesitamos decirle la parte práctica, ¿sí? Pero váyanlo ustedes pensando. Yo quiero hacerlo cuando ya estemos en verde. Creo que vamos a pasar a amarillo a partir del 3 de octubre. Pero ya estando en verde, Alfonso, un pues día nos podemos me reunir. gustaría ir, si me dicen la fecha, pues Sí. vería si puedo ir a hacer un viaje especial para ello. Ojalá se pueda, ¿verdad? Ok, está la fecha del museo, Candy, y la otra fecha No, que yo, las la dos. otra, la del museo, no creo poder ir. ¿Qué día No, es la no del creo. museo? Ok, bueno, ok, entonces lo dejamos pendiente de esas fechas, ¿sí? Porque sí es importante. Ok, Maestro, sí, maestro Alfonso, sí, Amparito. yo quería preguntarle y me guardé la pregunta para el final. Una inquietud, luego, bueno, en lo personal, a veces me confunden los Juanes, Juan el Apóstol y Juan el Bautista. Yo sé que Juan el Bautista es el que predicaba en el desierto el evangelio del arrepentimiento. Entonces tengo entendido que el otro Juan, bueno, Juan Bautista es el que bautizó a Jesús, pero es el que predicaba en el desierto, ¿verdad? Sí. Entonces pero él tenía sus discípulos, no discípulos, tenía seguidores. Sí, discípulos. Entre esos seguidores estaba Juan, Así el es. apóstol. Así Entonces es. Juan, cuando ve que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es cuando lo siguen a Jesús, los discípulos de Juan, pero ahí va Juan, ese es Juan el apóstol, Así el es. que dejó a Juan Bautista. ¿sí? Así es. Entonces Juan apóstol Es el escritor del libro del de Juan y de primera de Juan y segunda de libro Juan. de Juan. Ajá. Sí. Sí, Esa era mi ese confusión. Juan, o sea, ese Juan, junto con su hermano Jacobo, eran seguidores de Juan el Bautista, ¿sí? El que está escribiendo aquí es Juan el apóstol, ¿sí? El que está escribiendo, nada más decimos Juan, el evangelista es Así Juan es. apóstol. Sí, así es. Y luego vamos a mencionar, sí quiero, por eso les digo, pónganle mucha atención, o sea, no lo dejen pasar, porque después vamos a hablar de un Felipe y luego de otro Felipe. ¿Sí? Entonces, aquí Juan, el apóstol Juan, el hermano de Jacobo, eran seguidores de Juan el Bautista. Él es el que escribe el libro de Juan, ¿sí? El que estamos. Entonces, en el capítulo 1, ¿sí? En el versículo 35, ¿sí? Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y sus dos discípulos. Ahí Juan omite su nombre. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sus dos discípulos, ¿quién es uno? Primero. Juan y Jacobo. Andrés y Juan. Andrés, ¿sí? Porque cuando en el 40 dice Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos. Andrés y Juan, que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Juan está narrando, pero no se escribe él. ¿Sí? Hasta después, ¿sí? Hasta después. Entonces, sí, hace Amparito, esa diferencia. No sé si queda explicado, Amparo. A ver, otra vez. Juan el Bautista entonces, es el que estaba hablando con Juan y A ver, Candy. Candy, Juan te el escucho. Bautista es el que estaba hablando con Juan y Andrés. Juan el Bautista era, o sea, Juan el apóstol Juan, el evangelista Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista.
Juan el Bautista los lleva con Jesús. Andrés. Pero yo les narro de cómo está Sí, escribiendo Jesús. Juan aquí. ¿Sí? O sea, Juan, el autor del libro de Juan, ¿sí? Está escribiendo en el versículo 35, dice, el día siguiente otra vez estaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y esos 2 discípulos es Andrés y el mismo Juan el que está escribiendo. Pero aquí no pone su Juan nombre. Apóstol. Así es. ¿Sí queda claro para Y todos? entonces, sí, maestro. Ahí queda claro que Juan, el que primero estuvo con Juan el Bautista y siguió a Jesús, es el que escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y el libro, y sí, el Evangelio de Juan Pero, también. y luego, sí, y el que estuvo preso en la isla de Patmos, que fue donde escribió el Apocalipsis, es también el mismo Juan Sí, el Apóstol. Apocalipsis también lo escribió Juan. Sí. Entonces escribió primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Así es. Pertenecen a Juan Apóstol. Así es. Ya, esa era toda mi duda. Quería Sí, centrarla claro, bien. ustedes se van a todos los libros. Gracias. Hay Biblias que los orientan bien. Hay Biblias que los orientan bien. O sea, por ejemplo, la primera de Pedro. O sea, ¿quién es el autor? El apóstol Pedro. Digo, en el caso de Pedro, ¿va? Y luego, primera de Juan. ¿Sí? O sea, primera de Juan. O sea, ¿quién escribe? En la primera de Juan, el apóstol Juan. Luego vemos, segunda de Juan, el apóstol Juan. ¿Sí? Tercera de Juan, el apóstol Juan. Luego se van a Apocalipsis. ¿Quién escribe Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Sí? Está claro lo que dice ella, ¿no? Y el libro de Juan es de Juan el Bautista. No. 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 Entonces, es del apóstol Juan. Todo es del apóstol Juan. Correcto. Sí, Sí, ya es correcto. Sí. Sí, no, pueden Ya. hacer las preguntas que quieran, Amparito, no hay ningún problema. Ya estamos. le entendí. Y algo que no, de momento lo investigamos, no se preocupe, todos, ¿sí? Pero ya le queda claro, Juan, todos los libros que escribió, ¿va? El apóstol Juan. Juan nunca se refiere a sí mismo como Juan en todo el Evangelio. ¿Perdón? Juan nunca se refiere a sí mismo como Juan en todo el Evangelio. Así es. O sea, allí Juan no se refiere como si a Juan, sino más simplemente como el discípulo de Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Y dónde termina Juan el Bautista? Habla de Juan el Bautista. O sea, él está refiriéndose a Juan el Bautista. En otro lado lo menciona. Más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Gracias. Pero Gracias, sí, yo no quiero confundirlos, ¿eh? Espero no estarlos confundiendo. ¿Sí está claro? Sí, ya, gracias. Sí. Gracias. Se está refiriendo ahí a Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Correcto? ¿La semana que entra puedo hacer preguntas? Siempre que no se trate de un examen. ¿Mande? Puedes preguntar lo que guste siempre que no se trate de un examen. No, para nada. Para nada. Bueno, entonces no hay dudas de Juan, ¿verdad? No hay dudas de Juan. ¿No? Ok, Amparito, no hay dudas de Juan. Sí. Pastor. Sí, Candy. Ahí donde dice, todo lo hizo Juan. cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Ajá. Cuando los discípulos de Juan el Bautista lo oyeron, que son Juan y Andrés. Así es. Ya, gracias. Así es. Ahí lo que le podemos decir a Amparito que Juan el Bautista no escribió ni un libro. Nada más se habló de él. Aparece así. Ajá. Nada más así que predicó. Ajá. Gracias. Ok, bueno. Ok, pues vamos a orar para terminar y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Ok, vamos a orar. Candy, ¿puedes orar, por favor?
Padre, en esta noche, mi Dios, te damos gracias por este Padre que nos has permitido estar aquí reunidos, Señor. El pastor Alfonso, Señor, mis compañeros y yo, puestos de acuerdo, unidos en tu nombre, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo, por tu sabiduría, Espíritu Santo, que has derramado sobre el pastor Alfonso, Señor, para hablarnos tu palabra, para explicarnos, Señor, y abrir aún más nuestro entendimiento. Bendice, Padre, su vida, bendice la vida de su esposa, la pastora Cristina, de sus hijos, su ministerio, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de mis compañeros, sus familias. Señor, ayúdanos, Padre, a poner toda palabra, Señor, escuchada hoy, Señor, en práctica, Padre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Tengan una excelente Igualmente. semana. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Buenas Luego. noches. Gracias. Bye.